la pantalla. Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo voy a tratar de ver esa duda que tienen. Podemos hacer un repaso así medio rápido de lo que es un infinitésimo, más allá de que ustedes ojalá lo hayan podido ver. Cualquier duda o consulta, desmuteen, pregúntenme, porque por ahí yo no estoy muy atento al chat y puede que no lo lea inmediatamente. Pero vamos a ver infinitésimos. ¿Qué es un infinitésimo? Siempre se refiere a una función. Y ojo que el infinitésimo está referido siempre a un valor de x de la variable que tiende a un valor constante. Yo no puedo decir que una función es un infinitésimo y ahí nomás cortar y no decir más nada. No, por sí sola, ninguna función es infinitésimo. Solamente lo va a ser cuando existe un punto al cual tiende la variable que obliga a que esa función tenga como límite al cero o que la función tienda a cero. Recuerden esto, ¿no? Que cuando yo tomo el límite de una función, para cuando x tiende a un valor constante a, es igual al límite, a L. O sea, el límite es igual a L, pero la función por separado no es igual a L, sino que tiende al valor de L. Ese es el concepto básico de límite de una función. Reitero, el límite de la función cuando x tiende a un valor a es igual a L, porque estoy tomando el límite. Cuando tomo el límite es igual a L. Pero la f de x, cuando x tiende al valor de a, la f de x sola no es igual a L. La f de x tiende a L, porque no estoy tomando límite. Queda claro, ¿no? Cuando x tiende al valor de a, la f de x tiende al valor de L. Si ese valor de L es cero, o sea que cuando x tiende a, f de x tiende a cero, entonces f de x es un infinitésimo para cuando x tiende al valor de a. Tengo que aclarar para qué valor es un infinitésimo. ¿Está? Bien, ese sería el concepto así muy grueso, digamos, de lo que es un infinitésimo. Entonces, reitero, es cualquier función que tenga como límite cero, al valor cero, cuando x tiende a un valor a. Por ejemplo, seno de x, la función seno de x. ¿Para qué valor de x o para cuando x tiende a qué valor va a ser un infinitésimo? Y para cuando x tiende a cero o para cuando x tienda al valor de pi, ¿se acuerdan? 180 grados, el seno de 180 grados es cero. Es decir, que tiene varios puntos en los cuales la función seno de x es un infinitésimo. Pero yo solamente le considero un valor, no los infinitos valores que hay, porque fíjense que la circunferencia trigonométrica, el seno es en 0, en 180 o pi, en 360 o 2 pi, en 3 pi, en 4 pi, es decir, infinitos valores en donde la función seno, para esos valores de x como argumento, como ángulo, se hace cero, pero no puedo decir todos los valores, o sea, directamente va a ser infinitésimo para un solo valor, el que yo tome. Por ejemplo, para cuando x es igual a 2pi. Si x es igual a 2pi y el seno de x se toma el límite para cuando x tiende a 2pi, el seno de x, el límite del seno de x es igual a cero. Por lo tanto, si su límite es igual a cero, entonces el seno de x es una función infinitesimal o es un infinitésimo para cuando x tiende a 2pi. ¿Queda claro esto, no? Si hay dudas, pregunten. Es un concepto muy simple, pero puede confundir si no lo tienen bien con confianza, digamos, que lo tengan bien asegurado el concepto. Entonces, primero, perdón, no me quiero ir más allá todavía, no puedo decir yo que una función es un infinitésimo a solas, así, aislado. X al cuadrado menos 4 es un infinitésimo. X al cuadrado menos 4 no es un infinitésimo, es una función. Para que sea infinitésimo, ¿qué tengo que hacer? Completar respecto de cuál es el valor de x al cual debe tender la variable para que ahí sí, x cuadrado menos 4 sea un infinitésimo. ¿Cuándo se va a hacer 0x cuadrado menos 4? Cuando x valga cuánto. Y hay dos alternativas, o 2 positivo o 2 negativo. Porque 2 positivo al cuadrado es 4, menos 4, 0. Era x al cuadrado menos 4, ¿no? 2 negativo al cuadrado también es 4, menos 4, 0. Es decir que el x cuadrado menos 4 es un infinitésimo tanto para cuando x tiende a 2 como también para cuando x tiende a menos 2. Entonces ahí sí ya estoy diciendo que es un infinitésimo para un valor al cual tiende x.
Bien, ese sería el concepto. Acá un poco la introducción. Fíjense, esa phi de x sería la expresión simbólica. Algunos autores, en vez de ponerle phi, le ponen otra letra, otro número, otro valor, digamos. No número, valor. Pero en realidad, el phi de x representa simbólicamente a los infinitésimos. ¿Alguna duda? Bueno, vos, Nicolás, me estás poniendo en el chat que está todo bien hasta acá, o sea, se va entendiendo lo que es un infinitésimo. Esto es lo que yo comienzo también diciendo en el video, creo. Recuerden el concepto de límite, ¿no? O sea, cuando el límite de una función, cuando x tiende a igual a 0, sería una especie de L cuando se cumple que, esto se cumple en el eje y, que la función, o sea, que en este caso el infinitésimo, pero es la función, que la función menos el valor de L era menor a epsilon. Esto es por el concepto de límite. Tú me preguntas acá, Nicolás, encontrando el dominio de una función, ahí obtendríamos los valores que hacen infinitésimos. Ojo, yo puedo tener un valor de x, un valor al cual tiende x, que la función la hace cero, al reemplazarla, pero obviamente que tiene que pertenecer al dominio. Si no, ¿cómo hago para, salvo que tenga dos límites laterales, un punto vacío? Ese punto vacío, el valor de A, no pertenece al dominio, pero los límites laterales son iguales, justamente se encuentran en el valor cero, están justo en el cero. No sé si me estoy, los estoy más o menos orientando cómo quiero hacer. Tengo una función que es vacía en un punto. ¿Por qué una función vacía? Porque ese punto no pertenece al dominio de la función. Pero los límites laterales son iguales. Por lo tanto, el límite existe. Y el límite va a ser igual al valor 0. ¿Se dan cuenta? En ese caso, voy a tener allí que esa función es infinitésima o es un infinitesimal para cuando x tiende a ese valor, por más que ese valor de x no pertenezca al dominio. ¿Por qué? Porque sus límites laterales son iguales. Y recuerden, cuando los límites laterales son iguales, existe el límite de la función en ese punto, por más que el punto no pertenezca al dominio. O sea, ojo, por eso hay que tener muy claro el concepto, ¿no? Si esos conceptos que ya hemos venido analizando o ustedes han ya visto, tienen que tenerlo siempre presente. O, por ejemplo, como el que dije, si los límites laterales son iguales, entonces existe el límite de la función en ese punto, por más que ese punto sea un punto vacío para ese valor de x, o sea que no pertenezca al dominio. En ejemplos gráficos los hemos visto a eso. Bien, esto era el concepto del que recordemos acá, por ejemplo, que el límite de f de x cuando x tiende a igual a L se cumple entonces en el eje Y se cumplía esto y en el eje X se cumplía esto. Es decir, este es un entorno común, entorno clásico, y este es el entorno reducido. En el eje X se daba el entorno reducido y en el eje Y se daba el entorno común. Y esto es lo que tomamos nosotros acá como ejemplo. Este es menos 0, si phi de x le resto 0, porque 0 es L, le resto el valor de L, es menor que epsilon, sabiendo que epsilon, recuerden, conceptualmente, era un valor pequeño, muy, muy pequeño, tan pequeño como se quiera. Un valor 0,00000000, infinito 0 y por allá un valor distinto de 0 para que sea un número no igual a 0. Ese es el valor de epsilon. Es conceptual. Yo no les puedo decir, a ver, escribime un epsilon, porque prácticamente no lo puedo escribir. Ah, bueno, pongo 0,002. Sí, tengo 3 lugares decimales con 002, por ejemplo, 4 lugares decimales. Se podría considerar que es un epsilon, pero el concepto teórico de epsilon es que es un valor muy, muy, muy pequeño, que casi no lo podría escribir, porque debe tener millones de ceros decimales y un número significativo al final. Por eso es muy abstracto, es muy conceptual el valor de estos epsilon, de delta. Entonces, si yo a phi de x le resto 0, es menor en valor absoluto que epsilon, porque estoy aplicando este concepto que está acá, que es para cuando tengo el concepto de límite de una función que ya vimos. Límite finito, ¿no? Por eso me pongo valor de L, no es infinito, es finito. 0 es un valor finito, obvio. Si el 0 no afecta para nada, este 0 directamente lo puedo dejar de lado, porque phi de x menos 0 sigue siendo phi de x. Por lo tanto, en valor absoluto, phi de x es aún menor que un epsilon que ya de por sí es muy, pero muy pequeño. Por lo tanto, fíjense
que este valor de phi de x ya es un infinitésimo porque tiende a cero. Cuando x tiende a, phi de x solo tiende a cero, tiende a hacerse cero, pero phi de x solo nunca llega a cero. Ahora su límite sí es igual a cero. El límite de phi de x es igual a cero para cuando x tiende a, pero phi de x no es igual a cero, tiende a cero. Al tender a cero quiere decir que va a estar infinitamente yendo al valor de cero, pero nunca va a llegar. Pero su límite ya lo vimos acá, lo reitero nuevamente, su límite es igual a cero. Por lo tanto, es una magnitud variable, porque si se va aproximando a cero, va a ser, en algún momento va a ser 0,80 ceros y un 3, después va a ser 81 ceros y un 4, después va a ser 500 ceros y un 6, después va a ser 0,1200 ceros y un 3. Es variable, porque se va aproximando, en el concepto de tender, se va aproximando a cero, por lo tanto es una magnitud variable. El infinitésimo no es una constante, es una magnitud variable. Esa es una pregunta de cajón que puede ir en el aula virtual para el examen. El infinitésimo es una constante, ¿verdadero o falso? Falso. Por ahí puedo preguntar, ¿por qué el infinitésimo es una magnitud variable? A, B, C, D. Y la respuesta correcta es porque tiende a cero. Puedo poner alguna otra ahí como para tratar de ver si la tienen clara. Bueno, van entendiendo un poco cómo va el concepto de infinitésimo, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna duda, no, ahí nomás, sin dudar. Digo, pregunten todo lo que necesiten preguntar. Bien. Déjenme ver acá porque tengo... ¿Cuántos son ustedes? 27 alumnos del 1 de 5. Ustedes son cerca de 100 y pico. No, no llegan a 100, 80, 90 alumnos. Bueno, vamos a tratar de ver si quedó más o menos claro. Obviamente que al ser una magnitud variable que tiende a cero, tiene como límite el valor cero. O sea que el límite es igual a cero. Pero la magnitud de esta variable va tendiendo a cero. Los atributos entonces de todo infinitésimo es que son esencialmente variables y tienen como límite al cero. Son los dos requisitos fundamentales de cualquier función que es infinitésimo o es infinitesimal. Son lo mismo, ¿no? Decirle infinitésimo a una función o infinitesimal son sinónimos, no hay ningún problema. Y siempre las funciones son infinitesimales en un punto. En un punto, que es el punto al cual tiende la variable x. Ahí es donde son infinitesimales, porque ahí es donde se hacen cero. Toda función que tiende a cero en un punto se denomina infinitésimo. Bueno, esa sería la conclusión. Bien, fíjense en los ejemplos que tengo acá gráficos de infinitésimos. Y igual a 2 sobre x. 2 sobre x. La x está en el denominador. ¿Cuánto debe valer x o a qué valor tiene que tender la variable x para que la función sea igual a cero, es decir, su límite sea igual a cero? Y si su límite es igual a cero, la función tiende a cero, por lo tanto es un infinitésimo. Y fíjense en acá que ya sea que la x tienda al menos infinito, la función tiende acá al menos infinito, la variable x acá tiende por la izquierda al menos infinito. ¿Qué significa? Que la x va tomando cada vez valores más chicos, más chicos, más chicos, negativos, pero cada vez más grande en valor absoluto, menos 500.000, menos 2 millones, menos 1 por 10 a la 45, ¿sí? Valores impresionantemente grandes, pero negativos, es decir, que la x tiende al menos infinito. Si la x tiende al menos infinito, ¿a qué valor tiende la función? A cero. O sea, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a cero. Y cuando la x tiende a más infinito, o sea, al infinito positivo, la función también tiende a cero. Por lo tanto, esta función 2 sobre x es un infinitésimo para cuando x tiende o al más infinito o al menos infinito. O sea, tengo que definir con cuál me quedo, ¿no? Pero en realidad es para que ustedes vean las dos alternativas que se cumplen para que esa función sea un infinitésimo o un infinitesimal. Esta es muy simple. La función identidad y igual a x. Es un infinitésimo cuando es cuando x tiende a cero. Es la única. Ahí no hay alternativa. Es el único valor al cual la función se la puede considerar como infinitésimo es para cuando x tiende a cero. Si hay dudas, pregunten. Bueno, acá tengo una función trigonométrica. Me preguntas, Nicolás, el límite de la función 2 sobre x cuando x tiende a infinito, ¿se lee? Sí, acá aclaro.
En este caso estoy tomando yo solamente la función en forma separada y el valor de x al cual tiende en forma separada, pero acá tendría que tomar límite de 2 sobre x cuando x tiende, por ejemplo, a más infinito, igual 0. Por lo tanto, el límite es igual a 0. Para ese valor de x que tiende a más infinito, es un infinitésimo. Y si pongo menos infinito, también es un infinitésimo. Acá tomo el límite de la x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Por lo tanto, la función x es un infinitésimo para cuando x tiende a 0. Acá tengo una función trigonométrica. ¿Cuándo tiende el coseno de x? ¿Cuándo va a ser 0? Si yo lo analizo directamente como una función, digo, bueno, si x vale pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0. O sea que cuando x vale pi sobre 2, tengo que la función se anula. Bien, eso si lo digo sin concepto de límite. Ahora con el concepto de infinitésimo, ¿qué tengo que decir? Ojo, coseno de pi de x cuando x tiende a pi sobre 2, su límite es 0. Por lo tanto, coseno de x tiende a 0 cuando x tiende a pi sobre 2. O a todas las otras variantes que existen de pi sobre 2. Pi sobre 2, 3 pi sobre 2, etcétera, etcétera. O sea, todas las que se acuerdan que es a los 90 grados y a los 270 y todos los giros que correspondan a esas dos posiciones son infinitésimos, son los valores al cual tendería x y harían infinitésimo a la función coseno de x. X al cubo. Bueno, cuando x tiende a 0, x al cubo es un infinitésimo para ese valor de x que tiende a 0. X cuadrado menos 1. Bueno, si x vale menos 1 o vale más 1, esto se hace 0. Por lo tanto, concepto de infinitésimo con límite, si x tiende a 1 negativo o a 1 positivo, tomo las dos posibilidades, entonces x cuadrado menos 1 es un infinitésimo porque tiende a 0. O sea, su límite es igual a 0. Perdón si yo reitero tantas veces estas cosas porque tienen que quedar de alguna manera, pero no de memoria. Porque el profe me acuerdo que decía que el límite es igual, pero la función no era igual, sino que tiende. Pero tengan claro el por qué, ¿no? Razonen esto, que es el concepto básico del límite. Bueno, e a la x. E a la x, ¿se acuerdan que era una función de este tipo? Solamente es un infinitésimo solamente cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito. Pregunta, a ver si se animan a contestarme los que medianamente la entiendan o tengan clara la respuesta o medianamente crean tenerla clara, y quiero ver si ustedes se dan cuenta. Si yo tengo y igual a x cuadrado más 1, y igual a x cuadrado más 1, una parábola con las ramas hacia arriba y la ordenada al origen es 1 positivo. ¿Es un infinitésimo para algún valor de x? ¿Entienden lo que pregunté? Traten de, o si quieren escribirla, tienen ¿Podría repetir? Sí, tengo la función x cuadrado más 1. Esa función, ¿se puede decir que es un infinitésimo? Y si lo es, díganme para qué valor de x. Para cuando x tiende a qué valor, x cuadrado más 1 es un infinitésimo. Perfecto, Mateo, lo que decís. No hay ningún valor que anule la función. En realidad pertenece, sus raíces, que serían los ceros de esa función, son imaginarios. Son complejos conjugados. Tiene dos raíces complejas conjugadas. No corta el eje X. Es una parábola con las ramas hacia arriba que corta el eje Y en 1. De 1 hacia el infinito. O sea, al eje X no lo toca. Por lo tanto, ningún valor de X lo anula. Salvo los imaginarios, o sea, los complejos conjugados. X sería X menos Y. Bueno, habría que hacer, ya se me tildó eso, pero hay que sacar los valores de la raíz. Sí, es más menos 1, más menos Y. Más menos Y sería la raíz. Son imaginarios. De todas maneras, no puedo entonces, hay funciones en las cuales no puedo decir que son infinitésimos porque no hay ningún valor de X que le haga 0. Si yo tomo el límite de X cuadrado más 1, para cuando X tienda a, y no hay. No existe un valor de la variable al cual tienda para que esa función se haga 0.
el límite se haga cero, ¿no? Para que la función tienda a cero. En ese caso, la función nunca tiende a cero. Por lo tanto, no puedo ni siquiera incluirla dentro de los infinitésimos. ¿Queda claro el concepto? O sea, otra pregunta que puede ser por ahí media capciosa, ¿no? Yo les digo, a ver, x cuadrado más 1 es un infinitésimo para x tiende a 0, x tiende a menos 1, x tiende a menos 1, o no existe. 4 opciones. ¿Cuál es? No existe. Estoy tirando así medias cosas en el aire, ¿no, chicos? No es como para que ustedes lo puedan analizar ahora. ¿Dudas hasta acá? No, profe, se entiende. Bueno, fíjense en que yo esta clase, si ustedes hubieran visto bien el video, hubieran analizado, sería mucho más, creo yo, más fácil. Pero bueno, la estoy dando porque, por el apuro excepcionalmente, que solamente pasó una semana y a lo mejor yo no lo avisé oportunamente por WhatsApp y todo eso, estoy tomando esta licencia de darles a ustedes la posibilidad de explicarlo un poco como si fuera una clase teórica, pero en realidad esto ustedes ya lo tendrían que tener algo visto, algo interpretado, como para tener un poco más de idea. Bueno, a ver, vamos a la próxima. Ejemplos. 1 sobre x es infinitésimo cuando x tiende a infinito. ¿Por qué? Porque si yo tomo el límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito, me queda 1 sobre infinito igual a 0. El límite es igual a 0, por lo tanto es un infinitésimo. 1 sobre x es un infinitésimo cuando x tiende a 0. Seno de x dijimos que era infinitésimo cuando x tiende a 0 también. Tangente de x menos 1. Tangente de x menos 1. La tangente de x, ¿cuándo es igual a 1 para que eso me quede 0? Porque tendría que ser 1 menos 1 ahí, ¿no? Cuando la tangente de x es igual a 1, es cuando el x o el ángulo es pi sobre 4. Pi sobre 4, recuerden que aquel igual pi sobre 4, pasándolo a sexagesimal. 45 grados. Entonces, cuando el argumento de la tangente vale 45 grados, o pi sobre 4, este sería en el sistema radial, se dice entonces que esa expresión, esa función tangente de x menos 1, es un infinitésimo para cuando x tiende a pi sobre 4. O también todas las otras posibilidades que existen haciendo un giro completo o medio giro, porque bueno, ojo, la tangente en el medio giro cambia de signo, entonces hay que tener cuidado. Por último, logaritmo de x es un infinitésimo cuando x tiende a 1. Recuerden que cuando el argumento del logaritmo es igual a 1, es 0 el valor de la función. Con la calculadora o con la gráfica se dan cuenta. Por lo tanto, cuando x tiende a 1, el logaritmo de x es un infinitésimo para ese valor de x. Más ejemplos. Bueno, acá le estoy dando un ejemplo muy simple en donde yo pongo una función y quiero analizar si esa función, en el caso A es muy simple, si x tiende a infinito, x tiende a infinito progresivamente, por lo tanto la función tiende a 0, su límite es igual a 0, por lo tanto 1 sobre x cuadrado es un infinitésimo para cuando x tiende a infinito. El decir x tiende a infinito también lo pongo ahí yo con palabras un poco más textual, es cuando x aumenta progresivamente. Pero eso de aumenta progresivamente es muy literal. Lo que corresponde técnicamente en análisis matemático es decir x tiende a infinito, es lo mismo. Pero se dice x tiende a infinito. Y ahora fíjense en el ejemplo B, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 menos 4, ¿será un infinitesimal para cuando x tiende a 2? Si ustedes hacen el límite para ver realmente si va a dar 0 ese límite, si da 0, listo, ya está. Es un infinitesimal o un infinitésimo para cuando x tiende a 2. Pero si lo hacen, hacen el paso al límite, toman el límite de esa función, me queda 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, sobre 2 menos 2, 0, 0 sobre 0 menos 4. 0 sobre 0 menos 4, el 0 sobre 0 ya es indeterminado. O sea que en ese caso yo digo, me dio indeterminado, entonces no puede ser infinitésimo. Por ahí si no lo tengo muy claro, me animo a bajar los brazos y decir, no, listo, este no es infinitésimo porque me da indeterminado, no me da 0. No, hay que levantar la indeterminación, tratar de resolver eso para ver si realmente es así. Porque si al levantar la indeterminación me da un valor cualquiera, que no es 0, me da incluso infinito o un valor L, distinto de 0, ahí sí puedo asegurar de que no era un infinitésimo para ese valor de x.
Pero si yo levantando la indeterminación, realizando algunas operaciones que ustedes ya la tienen en la parte práctica vista, me da igual a cero, ahí sí confirmo que es un infinitésimo. ¿Qué es el caso este? Fíjense, cuando yo realizo alguna operación acá algebraica, desarrollo esta diferencia, resuelvo, me termina quedando x más 2 menos 4. Ahora, con esta expresión que es equivalente a esta primera, al ser equivalente, ¿qué significa? Que es lo mismo, nada más que con algún procedimiento matemático para expresarla de otra manera, pero es equivalente a la que tenía, no es distinta. En realidad, no es exactamente igual, es equivalente, esa es la forma de decirlo. Si yo ahora en esta expresión que tengo acá le hago el paso al límite para ver cómo quedaba, y cuando x tiende a 2 me queda 2 más 2, 4, menos 4, 0. Listo, entonces puedo garantizar, puedo decir con total seguridad que esta función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, todo eso menos 4, es un infinitesimal para en x que tiende a 2 o para cuando x tiende a 2 o en el punto de x igual a 2. Eso es lo mismo. ¿Quedó claro hasta acá? Es un ejemplo, ¿no? Son dos ejemplos, bueno, muy simple el primero, pero un poquito más rebuscado el segundo para que ustedes sepan que también, si me da 0 sobre 0, no, ojo, paren. Puedo, al levantar la determinación, puedo darme cuenta si es o no un infinitesimal. Y ahora sí, vamos a tratar de pasar a lo que sería el concepto de límite con respecto al infinitesimal. Bien, le llamo yo extensión del concepto de límite. Este análisis que hacemos aquí, o que yo hago aquí, es muy simple, muy, muy simple. Fíjense ustedes que tomo la definición de límite, pero quiero incluir dentro de esa definición de límite el concepto de infinitesimal. Esa es la idea. Bien, el concepto de límite, según la definición que ya hemos visto, que dice que una función f de x para cuando x tiende a, se cumple esta situación. Según la definición del límite finito de una función, decía que, bueno, dado que L será el límite de una función f de x para cuando x tiende a, cuando para cada valor de epsilon extremadamente pequeño existe un delta también pequeño, de tal manera que era posible encontrar un valor de x que al tender a un valor a puede encontrarse la f de x, o sea, la función de esa x que es una variable, puede encontrarse la f de x a partir del cual todos los valores subsiguientes de esa f de x, todos los valores subsiguientes, se aproximan a un valor L, en donde entonces se cumplen dos desigualdades. Las dos desigualdades son las que están acá. La f de x menos L, menor que epsilon, esto era en el eje Y, para cuando se cumplía esta otra desigualdad en el eje X, que x menos a en valor absoluto era mayor que 0 y menor a delta. Reitero los conceptos que ya hemos visto. Este es un entorno común y este es un entorno reducido. También se le dice entorno simétrico, ¿no? El entorno simétrico, que lo de simétrico yo lo tomo entre comillas, porque como es un entorno donde epsilon o delta, sea en el eje X o en el eje Y, son valores muy, pero muy, muy pequeños, ¿cómo puedo yo decir exactamente desde el concepto teórico que tengo exactamente el más delta para un lado y el menos delta para el otro? O el más epsilon por un lado y el menos epsilon por otro. Es muy difícil. Es casi imposible conseguir que justo esté a la mitad el valor de L, en el caso del eje Y, o justo esté a la mitad el valor de A en el caso del eje X. Porque el delta en el eje X es tan pequeño que por ahí varía en una millonésima a la millonésima de exponente de diferencia con este otro millonésima a la millonésima de exponente de ceros decimales que existan. ¿Cómo sé entonces yo que va a estar justo a la mitad? ¿Cómo puedo dar garantía yo que sea justamente simétrico? Fíjense en el concepto abstracto, conceptualmente teórico de lo que significa un entorno simétrico. Yo lo tomaría como que es entorno normal. Yo puntualmente, y esto fíjense que me estoy tirando en contra de todos los autores de análisis matemático, pero en base al concepto de epsilon y al concepto de delta, para mí no es un entorno simétrico. Simétrico es cuando es exactamente lo mismo a la izquierda y a la derecha. Y es exactamente igual. Yo puedo garantizar con un radio tan pequeño, pero muy pequeño, que es exactamente igual. No lo puedo garantizar. De todas maneras, ojo, esto es muy conceptual. No creo que ningún docente teórico, ni yo aún diciendo esto,
lo pregunto en un final, porque es muy relativo. Y si un alumno me dice, no, bueno, pero yo tomo simétrico porque si tomo el delta acá, por más que sea el millonésimo, millonésimo al exponente millonésima, lo tomo exactamente igual de esta manera y puede ser simétrico. Es complicado. Y capaz que hay que decirle que, bueno, podés tener razón. No, a ver, no van en recursado, no, estamos ya pensando como los hinchas de Belgrano, que no van a salir campeones nunca. A ver, chicos, cambien un poco esa mentalidad. Bueno, vamos a lo nuestro. Bien, acá yo tengo que el A es punto de acumulación. Otro concepto importante. Si A, ¿por qué era A punto de acumulación? Concepto de punto de acumulación que ya lo vimos. Punto de acumulación de un conjunto. Recuerden que el punto de acumulación no es un punto de acumulación aislado y digo, este es un punto de acumulación. No, tengo que dar referencia a qué conjunto corresponde que sea punto de acumulación. Y en el caso de una función es con respecto al dominio. F de X se acerca indefinidamente a su límite L. Eso también lo vimos en el concepto de límite. O sea que cuando tengo este límite, el límite es igual a L, pero F de X se aproxima a L infinitamente, tiende a L. Por lo tanto, F de X menos L, lo que tengo acá, F de X menos L, fíjense, ¿esto a qué tiende? ¿Tiende a qué tiende a ser? Si F de X menos L y F de X se aproxima a L constantemente, ¿esta diferencia a qué se va a aproximar? ¿A qué valor se aproxima? ¿Me van siguiendo? ¿O se perdieron? Si se han perdido, avisen. F de X se aproxima a L. F de X se aproxima a L. Por lo tanto, este valor absoluto, F de X menos L, ¿a qué valor se va a aproximar? A ver, vamos a dar un ejemplo, ¿no? A 0, correcto, a 0. Pero vamos a un valor, por ejemplo, este L es igual a 3. Y F de X es igual a 2,999999998. Y el próximo valor, 2, millones de 9 y un 7. Este F de X se aproxima a L. Por lo tanto, la diferencia entre F de X y menos L en valor absoluto va a ser cada vez más cerca a 0, va a estar más próxima a 0. Y si todo esto que está acá se aproxima a 0, ¿cómo lo puedo llamar a esto para cuando X tiende el valor de A? Infinitésimo. Este es un infinitesimal o infinitésimo. Esta expresión F de X menos L en valor absoluto, porque puede ser positivo o negativo, es un infinitesimal o infinitésimo para cuando X tiende a A. Ahí estoy metiendo el concepto de infinitésimo, en esa expresión. Ese es el concepto importante que aparece acá. Yo puedo relacionar entonces ese valor absoluto de F de X menos L, que aparece en el concepto de límite finito de una función, para mí, ese es un infinitésimo, porque tiende a 0 cuando el valor de X tiende al valor de A. Entonces yo le puedo poner, fíjense, le pongo acá phi de X, porque esto que está acá simbólicamente le puedo expresar como un infinitésimo. Por lo tanto, el límite de phi de X cuando X tiende a A es igual a 0. Es como si estuviera tomando el límite de esto para cuando X tiende a A. Es igual a 0. Fíjense ahora que si esto es igual a 0, puedo decir yo que F de X, ahí sí le pongo el igual. Le pongo el igual porque es un concepto de infinitésimo, es decir, F de X nunca va a ser igual a L. Pero como yo le estoy sumando un infinitésimo, F de X, le estoy sumando un infinitésimo, puedo ponerle igual. Pero esto es como para nada más que escribirlo acá. Lo importante es lo que tienen aquí. Esto sí es importante, esto que está en recuadro, que lo he puesto en recuadro, es importante. Fíjense en lo que dice. Toda función con límite, ¿qué quiere decir? Que existe el límite, que sea L, no que sea infinito. Si es infinito, no existe. Y si es indeterminado, tengo que ver que al levantar la indeterminación, ¿a qué va a ser igual? Si al levantar la indeterminación me da infinito, listo, no existe. Pero si me da un valor constante, existe. Es el valor de L. Por lo tanto, toda función con límite que tenga un valor L es igual a es igual a L, más un infinitésimo. Toda función que tenga límite, en este caso el límite, pero cuando X tiene un valor A, es igual a L más un infinitésimo, en donde phi de X, o el infinitésimo, tiende a 0 cuando X tiende a A. Si este es un infinitésimo para cuando X tiende a A. Obviamente está relacionado con el valor al cual tiende la variable. Por lo tanto, yo al límite de una función, que antes lo escribía secas así, ¿no? Límite de f de x cuando x tiende a es igual a L.
Ahora, con el concepto de infinitésimo, de acuerdo a lo que hemos estado viendo acá, podemos expresarlo de esta manera. El límite de una función, para cuando x tiende a, es igual a L más un infinitésimo para cuando x tiende a ese valor de a. Entonces esta sería la nueva expresión, incluyendo el concepto de infinitesimos. ¿Queda claro? Obviamente, cuando phi de x tiende a cero, la función va a estar cada vez más cerca de L, pero nunca llega, porque es un infinitésimo. La parte de abajo, esta, vamos de vuelta. A ver, te sirve tanto a vos, creo, Nicolás, como a quien por ahí tampoco ya quedó muy claro, lo vuelvo a reiterar. ¿Cuál es cuál es el objetivo de esta parte? Es que yo pueda incluir en el concepto de límite el concepto de infinitésimo. ¿Cómo lo incluyo? Y bueno, parto de esta expresión, que es la que aparece en el límite finito de una función, y si yo digo, si el límite de f de x tiende a L, perdón, digo bien, si el límite de f de x es igual a L, f de x tiende a L. Por lo tanto, si ahora me detengo a observar este valor absoluto que tengo acá, si f de x tiende a L, entonces esto va a ser cada vez más próximo a L, y este L menos L no va a ser 0, porque f de x no es igual a L. F de x como función tiende a L. Por lo tanto, toda esta expresión tiende a 0. Y si tiende a 0, ¿para qué valor de x tiende a 0? Y para cuando x tiende a A. Por lo tanto, si tomo el límite de esta expresión cuando x tiende a A, esto entonces se transforma en un infinitésimo, porque el límite es igual a 0. Cuando x tiende a A, tomo el límite de f de x menos L, va a ser igual a 0. Por lo tanto, f de x menos L tiende a 0. Por lo tanto, f de x menos L es un infinitésimo para cuando x tiende a un valor A, de acuerdo al concepto que estamos poniendo acá. Ahora bien, vamos al recuadro. ¿Qué significa entonces? Que el límite de f de x, el límite, cuando tomo el límite de f de x, va a ser igual a L más un infinitésimo. Y fíjense en acá, f de x menos L, f de x menos L le llamo phi. Si tomo el límite de phi para que cuando x tiende a es igual a 0, es igual a 0. Por lo tanto, fíjense en la situación esta. Pasa que acá me está faltando una parte que no lo escribí yo, pero a ver si la tengo en la próxima. No, ya la vamos a ver. Si esto es igual a phi, esto es igual a phi, esa es la parte que no escribí acá. Acá igual a phi. Ah, sí la tengo acá escrita, chicos, me perdí yo. Esta L que está acá restando, ¿cómo pasa al otro lado? Esto pasa sumando y me queda esta expresión. ¿Está? O sea, este valor absoluto me va a quedar esta expresión. Pero acá, como tengo un infinitésimo, sí o sí, necesito considerar que esto va a ser a través del límite, porque si es un infinitésimo, tengo que tener un valor al cual tiende la variable. X tiene que tender a A. Entonces tomo el límite, y el límite ya es igual a L, y acá tengo el infinitésimo. Por lo tanto, si yo tomo el límite a esta expresión, me queda a la izquierda el límite, L ya es el resultado del límite, pero tengo que agregar ahora este phi de x que aparece porque es al valor al cual se hace 0 cuando x tiende a. Para verlo de alguna manera, si este phi de x tiende a 0, entonces f de x tiende a L. Por eso, la expresión final me indica que una función que tenga un límite L distinto de infinito es igual al límite de una función cuando x tiende a, pero se le puede sumar un infinitésimo. Concepto con infinitésimo que se aporta ahora sabiendo lo que es un infinitésimo. Justamente el que sigue es un ejemplo numérico, porque sí, ustedes, ya sé, entiendo. Todos estos conceptos teóricos cuestan mucho, verlos de una así, muy abstractos, hasta confusos, pero bueno, acá justamente tengo un ejemplo práctico, a ver si se dan cuenta. Fíjense, tengo x cuadrado más 1 cuando x tiende a 2. Obviamente esta función tiene un límite, que es L. ¿Cuál es el valor de L? 5. Si acá hago el paso al límite, me queda 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Listo, este es el límite común. El límite común, cuando vimos límite,
el límite de la función f de x, que es x cuadrado más 1, la f de x, si x tiene un valor de a, donde a vale 2, me da un valor de L, donde L vale 5. Listo, esto lo tengo. Ahora bien, analizamos lo que pasa en el eje Y. ¿Se acuerdan que era f de x menos L menor que epsilon? F de x en valor absoluto, ¿no? F de x menos L en valor absoluto. Acá estoy haciendo f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Y acá también agrego la otra expresión que tenía, ¿se acuerdan? En el eje X. Si x tiende a 2, entonces x menos 2 en valor absoluto tenía que ser mayor que 0 y menor que delta. Tengo las dos condiciones que se daban, reitero, fíjense en las dos condiciones que se daban, tanto en el eje Y, un entorno común o normal, como en el eje X, un entorno reducido. Bien, cuando x tiende a 2, ¿qué pasa con esta expresión que puse acá entre valor absoluto? Cuando x tiende a 2, ¿qué me va a quedar acá? 2 al cuadrado, 4, más 1, 5. 5 menos 5, 0. Pero ojo, estoy hablando que tiende. Por lo tanto, nunca llega a 2. Cuando x no llega a 2, quiere decir que tiende a 2 constantemente, va infinitamente tendiendo a 2, pero nunca llega. Por lo tanto, esta expresión que tengo acá va a ir aproximándose constantemente, infinitamente a 0, pero nunca llega. Por lo tanto, si tiende a 0, este es un infinitésimo para cuando x tiende a 2. Ahora bien, fíjense en lo que hago acá. X cuadrado más 1 menos 5 es el infinitésimo, por eso le pongo simbólicamente phi de x. Y el 5, ¿cómo hago acá con el 5? Lo paso al otro lado sumando. Por lo tanto, esta función va a ser igual a la constante, al valor de L, más un infinitésimo. Es decir, una constante más un infinitésimo cuando x tiende a es igual a una función que tiene por límite a dicha constante. Vuelvo a reiterar el concepto de abajo. Una constante, en este caso L, en este caso 5, más un infinitésimo, ese infinitésimo es para cuando x tiende al valor de 2. Es igual a una función que tiene como límite a ese valor constante, a dicha constante, al valor 5. Esta función tiene como límite el 5. Entonces, si esta función tiene como límite el 5, esa función va a ser igual a esa constante más un infinitésimo. Ahí recién puedo decir que la función es igual y no que tiende. ¿Entienden esto? ¿Queda más o menos claro? Como dije recién. ¿Quedó? Bueno, ¿dudas? Seguimos, a ver. Comparación de infinitesimos. ¿Cómo se comparan los infinitésimos? Y se comparan en función de cuál llega más rápidamente o cuál va con mayor velocidad aproximándose a 0. Los infinitesimos, acuérdense que tienden a 0, ¿no? Su límite es igual a 0, pero si yo les digo, voy a tomar el concepto de tendencia, de camino a. Entonces son magnitudes variables. Los infinitesimos por sí mismos, por sí solos, sin límites, son magnitudes variables. Si tomo el límite es igual a 0, pero si no, son variables que van infinitamente aproximándose a 0. Ya esto lo hemos dicho. Acá tengo un ejemplo muy simple. X como variable idéntica, o sea, función identidad, x al cuadrado, la parábola, y x al cubo, que es la parábola cúbica. Ahí están las gráficas en función de los colores. ¿Cuál de las tres es la que tiene, fíjense en acá, vuelvo a repetir, infinitésimos? ¿Cuál es la que va a ser más veloz? Porque se va a aproximar más rápido a 0. ¿Cuál es la que llega, vamos a decirlo entre comillas? ¿Cuál es la que va a llegar más rápido a 0? Digo, va a llegar como para darle un sentido. O sea, ¿cuál es la que su límite va a ser la que primero llega a 0? O sea, la que se hizo 0, el límite llegó a 0, ¿cuál de las tres es la que más rápido llegó? Estoy comparándolas en función de eso, ¿no? Y ahí puse yo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tengo el valor de 1? El 1 no me permite encontrar ninguna variación, porque 1, cuando x vale 1, es igual a 1. Cuando x cuadrado y x vale 1, sigue siendo 1. Y si tengo x al cubo y x vale 1, 1 al cubo sigue siendo 1. O sea que en 1, las tres son iguales. Entonces me voy aproximando más a 0. Voy a tomar 0,5. Me estoy aproximando a 0. En 0,5, vamos ahí empezando a notar la diferencia. El x es 0,5. El x al cuadrado es 0,5 por 0,5. X por x, ¿no? 0,5 por 0,5, 0,25. Más pequeño. Me voy aproximando a 0. Más que la anterior.
Y x al cubo es 0,5 por 0,5 por 0,5, es 0,125, más cerca aún de 0. Entonces, para un mismo valor que me permita numéricamente comparar estas tres funciones, a ver cuál es más infinitesimal que otra, lo digo así de esta manera, ya vamos a ver cómo se llama técnicamente, pero hasta acá solamente quiero saber cuál es la más rápida, cuál es la que llega más rápido a 0. Y es x al cubo. Fíjense, en la que tiene mayor exponente, x al cubo, es la que tiene mayor velocidad con respecto a llegar a 0. Si pongo x a la 15, por decir un exponente cualquiera, obviamente va a tener mayor velocidad que estas tres. Si pongo un x elevado a la 45, obvio, la x elevado a los 5 millones, va a ser casi 0, pero no va a ser 0 todavía. Va a estar muy, muy próximo. Va a tener muchísima velocidad de aproximarse a 0, mucho más que estas otras de ejemplos comunes, pero aún no va a ser 0 porque tiende a 0. ¿Dudas en esto de la comparación? ¿A qué se refiere? Ahora sí vamos a ver la comparación. Y ahora hablamos de orden. Ojo que al hablar de orden, lo que nos referimos a diferencia con algo parecido a esto, cuando hablamos de exponentes de la x, era cuando hablábamos de las funciones polinómicas, los polinomios. Decíamos que un polinomio tiene mayor grado o es de mayor grado que otro cuando el grado de la x, cuando el exponente de la x más importante, la x más de mayor grado, era la que tenía mayor exponente que otro polinomio. Por ejemplo, si tengo el polinomio x a la quinta más 2x menos 1 y lo comparo con el polinomio x al cubo menos 3x cuadrado más 2, el x a la quinta, el polinomio primero que nombré, que mencioné, es de mayor grado, porque tiene mayor exponente y el grado del polinomio es mayor. Pero cuando hablamos de infinitesimos o infinitesimales, no tengo que confundirlo con grados, sino que se habla de orden. Y tiene que ver, mnemotécnicamente, para que ustedes se acuerdan, el orden. ¿En qué orden está ese infinitésimo cerca de 0? ¿Está primero, segundo, tercero, más lejos, más cerca? El orden. El orden de ese infinitésimo va a ser mayor si está más cerca de 0. Va a ser menor si está más lejos de 0. ¿Está claro? Por ejemplo, el x al cubo es de mayor orden o menor orden que x al cuadrado. Y es de mayor orden, porque está más cerca de 0. Bueno, esta sería la comparación entre infinitesimos. Bueno, cuando tenemos dos magnitudes variables, dos infinitesimos son dos magnitudes variables porque se van aproximando a 0, ¿se comparan qué para saber cuál es el que tiene mayor orden que otro? Se comparan el límite de su cociente. O sea, se compara el límite de sus cocientes. Es decir, se comparan sus límites. ¿Cuál es el límite que va a estar más cerca de 0? Es el que tendrá mayor orden. Entonces, muy simple, acordándose ustedes de esto de que constante sobre 0 es infinito, que 0 sobre 0 es indeterminado, etcétera, son situaciones que se van a cumplir acá en esta comparación. Acá yo tomo dos infinitesimos cualquiera, a uno le llamo phi, a otro le llamo mu. Son letras griegas, phi y mu. Son para ponerle expresión a los infinitesimos. Entonces tengo que son dos infinitesimos para cuando x tiende al valor de a. O sea, cuando x, para compararlos, tengo que tomar siempre como referencia el mismo valor al cual tiende la variable. No puedo comparar un infinitésimo cuando x tiende a 3 y con otro infinitésimo cuando x tiende a 0. Son incomparables. Para poder compararlos, la x tiene que tender a un mismo valor para ambos infinitesimos. Eso que quede claro. Entonces, por ejemplo, acá x tiende a. Y voy a comparar el infinitésimo phi y el infinitésimo mu. ¿Qué tengo que hacer para compararlos? Y tomar el límite, cuando x tiende a, del cociente de esos infinitesimos. Y ahí voy a encontrar cuáles son los resultados. Obviamente que si los dos tienden a 0, cuando x tiende a, el cociente que me va a quedar, 0 sobre 0. Es obvio, va a quedar indeterminado. Pero tengo que resolverlo, en la práctica se resuelve, y ver cuál es el verdadero valor. Acá yo estoy considerando que estoy sacando el verdadero valor y tengo una respuesta que es la que voy a ir analizando. En un caso, al encontrar el verdadero valor, me da 0. Me da 0. ¿Qué significa que me haya dado 0 un cociente? ¿Cuál es el que llegó primero a 0, el numerador o el denominador? 0. El numerador. El denominador. Si llegó más rápido a 0 el denominador, voy a tener algo sobre 0 y algo sobre 0 no era infinito. No, dije el numerador. Ah, perdón, Luciano. Ahora sí.
Ahora sí, está bien. Si el numerador llegó primero a cero, cero, y este como si estuviera todavía caminando hacia el cero, todavía no ha llegado, entonces llegó más rápido. Por ejemplo, x al cubo sobre x al cuadrado. Los dos son infinitesimos para cuando x tiende a cero. Bueno, si pongo acá x al cubo, lo reemplazo por cero, cero. A x al cuadrado lo reemplazo a x por cero, cero. Cero sobre cero. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Y muy simple, x al cubo sobre x al cuadrado, simplifico. ¿Qué me queda? X solo. Si x tiende a cero, x solo es cero. Si me da cero, entonces quiere decir que el x al cubo que estaba arriba será el de mayor orden. Si me da infinito, el verdadero valor es al revés. El que estaba con mayor orden era el denominador, o sea, en este caso mu. Mu va a ser de mayor orden, porque fíjense en que me dio infinito. Ahora bien, si yo al levantar la indeterminación me da un verdadero valor que es un valor k, distinto de 1 para ser menos específico, por ejemplo, me dio 4. El verdadero valor me dio 0 sobre 0, levanto la indeterminación, me dio 4. ¿Qué significa si me da un valor k, siendo k una constante? Tengo que decir que son del mismo orden. Son del mismo orden. Mu y phi tienen igual orden. ¿Está? Quiere decir que acá vamos a ir al caso de un cociente de polinomios. Tengo 3x al cubo más 2x cuadrado menos 5. Y acá tengo 2x al cubo más 5. Tengo un cociente de polinomios. De igual grado. De igual grado. Cuando x tiende a un valor a claro, ahí me daría infinito, tenía que ser infinito. Ese valor de a puede ser también infinito. Recuerden que también hay infinitesimos para infinito, cuando está en el denominador. Bueno, si tiende a infinito x, me queda infinito sobre infinito, no me queda 0 sobre 0. En ese caso, ojo, porque acá no estoy comparando dos infinitesimos. Yo me metí en un lío y a ver si entienden por qué me metí en un lío. Si tengo un polinomio y x tiende a infinito, ¿ese polinomio a qué tiende? Infinito. ¿Se puede decir que es un infinitésimo? No. No, porque es infinito el valor. Dijimos que Tiene, infinito era un valor común como un tiene 3 o un que, 4. sí, pero tiene que tender a cero para ser infinitésimo. Entonces no Claro. es un infinitésimo. Entonces no me sirve el ejemplo que le estaba por dar. Bueno, hay ejemplos numéricos que después lo vamos a ver. Por eso también me animé yo a ponerlos acá para que ustedes los tengan bien claros. Ahora bien, si no da un valor infinito y no da cero y da una constante cualquiera, por ejemplo 4, entonces se dice que ambos infinitesimos son de igual orden. Y ahí termina. ¿Qué pasa cuando, aparte de darme una constante, esa constante es igual a 1? También son de igual orden, pero aparte de ser del mismo orden, se dice que son equivalentes. Son equivalentes. Fíjense en el límite notable seno de x sobre x. Límite notable seno de x sobre x, que era igual a 1. Cuando x tiende a 0, el seno de x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, x tiende a 0. Seno de x sobre x me queda 0 sobre 0. Pero por límite notable, más allá que hemos visto cómo se levanta, lo hemos explicado acá teóricamente, en el práctico ustedes solamente lo utilizan, ¿no? Límite de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ponen que es 1 y ya está. Más allá de que se pueda o no demostrar, digo, ese es un límite notable porque es igual a 1. Entonces, son dos infinitesimos. Seno de x es un infinitésimo. Y x es otro infinitésimo. Los dos tienden a 0. Y los comparo. Seno de x sobre x, ¿cuánto me queda? 1, porque es un límite notable. Si me queda 1, ¿cómo son seno de x comparado con x? Son de igual orden. Y además son equivalentes. Son infinitésimos de igual orden e equivalentes. ¿Está? Ahora si ponen seno de x sobre x cuadrado, ojo, porque cuando ya pongo x cuadrado, si yo descompongo y pongo seno de x sobre x, límite notable igual a 1. Pero el otro me queda 1 sobre x. Si descompongo el producto, que va a ser el producto de los límites, el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 es infinito. Entonces el límite seno de x sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 me queda infinito. ¿Qué significa? Que el x cuadrado es un infinitésimo cuando x tiende a 0 de mayor orden que el seno de x cuando x tiende a 0. No sé si me siguen. Tienen que estar muy atentos y preguntar si hay dudas. ¿Qué pasa ahora cuando no existe? O sea, yo encuentro que el límite del cociente de dos infinitesimos, cuando x tiende a un valor a,
es 0 sobre 0, pero no hay forma, no encuentro o no existe el límite porque no obtengo el verdadero valor, o sea, no existe el verdadero valor. No es que sea infinito, ¿eh? Si es infinito, más allá de que el límite no exista, conceptualmente porque es infinito, pero al infinito se considera que es un verdadero valor, se lo considera un verdadero valor. Acá en este caso no hay forma de encontrar nada que sea ni infinito, ni un valor real, nada. No existe el concepto de verdadero valor. En ese caso, hay algunos ejemplos muy rebuscados, pero los hay, se dice que son incomparables. No se los puede comparar. Cuando no puedo levantar la indeterminación, son incomparables esos infinitesimos, por lo tanto no puedo decir cuál es mayor orden o cuál es de menor orden. No hay forma. Vamos a ver algunos ejemplos numéricos con esto. Dijimos primero cuando el infinitésimo numerador era de mayor orden. Es muy simple, fíjense. El phi de x siempre considero que es el numerador y el mu de x el denominador. Sigo con esta situación, ¿no? Phi de x está arriba y mu de x lo tomo así como que ya es así, no le voy a cambiar el lugar. Entonces phi de x va a estar en el numerador y mu de x en el denominador. Tomo dos simples ejemplos de dos polinomios que se hacen cero para cuando x tiende a cero. Me queda 0 sobre 0, resuelvo, y ahora cuando paso al límite me queda 0 sobre menos 1 es 0. El verdadero valor es 0. Por lo tanto, phi de x es mayor orden que mu de x, porque es el numerador. El numerador tiende más rápido a 0 para llamarlo o para interpretarlo de alguna manera así muy poco formal, ¿no? Digo, bueno, el que llegó primero a 0 o el que está llegando primero a 0 es el numerador. Y el otro va a camino, pero todavía le falta. Entonces el de mayor orden es el phi de x, el numerador. ¿Qué pasa ahora cuando tengo este otro caso? ¿Se acuerdan cuando me daba infinito el verdadero valor? Bueno, acá tomo phi de x una raíz cuadrada de 7x y mu de x es x. Tomo el cociente cuando x tiende a 0, son infinitesimos por cuando x tiende a 0, el numerador me da 0, el denominador me da 0. Bien, indeterminado. Levanto la indeterminación, ¿para eso qué hago? A esta x la pongo al cuadrado y le pongo la raíz cuadrada para que quede con raíz cuadrada, pero si le aplico la raíz cuadrada, tengo que también aplicar el cuadrado para que no cambie. Artificio matemático de por medio. Me queda entonces raíz cuadrada de x cuadrado, que como es propiedad asociativa, la raíz de arriba con la raíz de abajo, puedo asociar. Entonces me queda 7x en el numerador y el x al cuadrado en el denominador. Ahora sí puedo simplificar. Me queda la raíz cuadrada de 7 sobre x. Si, disculpen un minutito, que me están llamando por teléfono. Un minutito nomás, ¿eh? Ya estoy con ustedes. Bueno, mil disculpas. Eh, Me llamó una señora si dice, yo se compraron ustedes laminado. ¿Cuándo? ¿Laminado? No, señor, equivocado. Discúlpeme, le dije con toda la buena onda. Estoy dando clase en una universidad y estaba justo en una clase de Zoom. Discúlpeme. Ay, perdón. Bueno, pobre, le hice sentir mal por el modo. Bueno, en fin, ya está. Bueno, chicos, ¿dónde estábamos? Ah, en esta que está acá. Si yo tengo acá, me van siguiendo, ¿no? Si yo tengo acá que tomar el límite 0 sobre 0, levanto la determinación, me da 7 sobre x todo bajo la raíz cuadrada, pero cuando x tiende a 0, me queda raíz de 7 arriba, la raíz de 0, 0, y raíz de 7 sobre 0, obviamente al estar sobre 0 con el concepto de límite, me queda infinito, verdadero valor infinito, por lo tanto, si me dio infinito, el de abajo fue más rápidamente a 0, por lo tanto mu es el infinitesimal de mayor orden. Vamos al ejemplo siguiente, el tercero. Tengo que para que tengo que subir esto. No. Phi de x, seno de 3x. Y mu es x. Seno de x sobre x. Este es el límite notable. Pero, seno de 3x, ojo. Lo tengo que resolver como límite notable. Si yo hago el límite del cociente, me va a quedar 0 sobre 0. Pero
resolviendo este límite notable, multiplico y divido por 3 al numerador y al denominador, y al multiplicar y dividirlo por 3, seno de 3x sobre 3x queda notable, pero el otro 3 sale afuera por ser constante, y me queda 3 por 1. 3 por 1 es 3. Entonces, este es un límite notable, obviamente, pero no es igual a 1, porque yo estoy analizando el seno de 3x. Es igual a 3 su verdadero valor. Es una constante distinta de 1. Entonces se dice en este caso que para cuando x tiende a 0, phi de x y mu de x son comparables, obviamente, y tienen el mismo orden o igual orden. ¿Está? Si hay dudas, pregunten. Vamos al cuarto. Y el cuarto del que yo le di el ejemplo del límite notable. Fíjense, estaba acá en el ejemplo. Si tengo el 0 de x sobre x y son los dos infinitesimos para cuando x tiende a 0, por límite notable son igual a 1. Si son igual a 1, entonces son de igual orden o el mismo orden y además son equivalentes. Y por último, acá está ese rebuscado. Fíjense en acá lo que tengo. Phi de x es x por seno de 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, revisen bien lo que tengo acá. 1 sobre 0 es infinito. El seno de infinito no es indeterminado y no es infinito tampoco. ¿Cuál es el valor del seno de infinito? ¿Cuál es el valor del seno de infinito? Infinito es un valor muy, muy grande, extremadamente grande, de un argumento de una función trigonométrica, en este caso el seno, que puede valer 800 millones de grados, 1 por 10 a la 540 grados. No sé. ¿Qué es lo que sí sé con seguridad? Que por más enorme que sea y grande, extremadamente grande, porque tiende a infinito, el valor del argumento, el valor del ángulo, yo sé que el seno está acotado entre qué valores. Máximo 1, mínimo 1. Eso sí, o sea, por más valor que tenga el ángulo, sea infinitamente grande o infinitamente pequeño, pequeño no, por lo menos tiene que tener un giro para saber ser, pero cuando es infinitamente grande, la cantidad de giros que dé son infinitas, no importa, pero nunca va a salir de esa cota que tiene máximo 1 y mínimo 1, menos 1, digo, 1 y menos 1. Por lo tanto, el seno de cualquier ángulo, sea más grande que sea, va a estar entre 1 y menos 1, pero si yo ese 1, ese valor que acá, que no sé exactamente cuál va a ser, lo multiplico por 0, porque x tiende a 0, ¿cuánto me va a dar ese infinitesimal? Ya lo dije, si me es infinitesimal me va a dar 0. O sea que cuando x tiende a 0, phi de x tiende a 0 también, porque no es que esté multiplicando por algo indeterminado. Estoy multiplicando por algo que no sé cuánto va a ser, pero estoy seguro que va a estar entre menos 1 y 1. Y si lo multiplico por 0, va a ser 0, porque ese 0 como acá como factor del 0, me hace 0 todo el otro valor que sí o sí es una constante que está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, phi de x es un infinitesimal. Y x, cuando x tiende a 0, también es un infinitesimal. Entonces, ambos son infinitesimales. Los comparo. Al compararlo, fíjense en que yo simplifico la x, ¿y qué me queda? Me queda el límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre x. Y ahí sí estoy en el horno, porque ahí estoy tomando directamente el seno de 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, no existe. No puedo saber el seno de infinito a qué va a ser igual. Sí, con seguridad sabía de que no puede pasarse de 1 ni tampoco pasarse de menos 1. ¿Pero cuánto va a ser? 0,97, 0,0008, menos 0,47, menos 0,987.499, qué sé yo. No está determinado, pero no es un caso de indeterminación. No está resuelto. No tengo forma de encontrar ese verdadero valor. Al no tener forma de encontrar ese verdadero valor, entonces el phi de x, que es x por el seno de 1 sobre x, y el x, que es el mu, no se pueden comparar. ¿Queda claro esto? ¿Dudas? Sí, profe, se entendió. Bueno, lo que viene después son ejemplos. Lo que yo doy ahí está en el video. Incluso yo lo saqué esto de una muy buena clase que da un profe, creo que latinoamericano, no sé de dónde, no me acuerdo ahora. Yo pongo siempre pongo de donde saco todo esto en la webgrafía final de los videos, así que si ustedes quieren por ahí revisarlo en el PowerPoint. El peralte acá es un ejemplo muy simple, ¿no? ¿Por qué se aplica el infinitesimal en arquitectura, por ejemplo, o en la construcción de rutas que tienen curvas
Entonces, para que el auto no se vaya de la curva, hay cálculos muy, muy finos para que no salga por el efecto del efecto sinérgico, como es el efecto, ¿cómo se dice? Bueno, me voy a acordar ahora. Eh, por la sinergia que trae, ¿no es cierto? O sea, cuando viene el auto, si ustedes van a 100 kilómetros por hora y de pronto hay una curva cerrada, si no frenan, se les va el auto, de derrape se va. En las carreras de autos suele pasar eso muy seguido. Entonces, para evitar, a la curva hay que darle, la cuestión de construcción vial, un pequeño ángulo que se llama justamente, esa pendiente se llama peralte. El peralte, esa pendiente, tiene que tener un valor y ese valor está relacionado con la tangente de ese ángulo, porque la tangente de ese ángulo es la que me relaciona la altura que tiene que tener y la distancia. Con una distancia determinada tiene que tener una altura determinada. O sea, no voy a hacer yo un peralte que tenga un ángulo de 45 grados cuando le hago una distancia cortita, el auto se me cae, el auto en realidad en vez de salirse se va a caer al centro de su giro. Entonces, ahí yo les pongo nada más que un ejemplo válido para la aplicación y para qué sirven los infinitesimales. Obviamente que acá lo hago con un valor numérico para que ustedes vean, pero esto es netamente práctico, entre comillas, porque ustedes en la práctica no ven infinitesimales. En el análisis matemático práctico no se ve esto. Por eso yo esto lo doy en esta semanita, pero sí es un tema teórico que tienen que conocerlo. Yo la aplicación práctica no la pregunto en el teórico. Yo pregunto todo lo que más o menos expliqué hasta acá. Así que no. Bueno, acá está, ¿ves? Alejandro Rodríguez calculó un infinitésimo, ahí está lo hizo en el 2019, yo lo recuperé el año pasado. En esa dirección de YouTube explica este docente esa parte práctica, si les gusta, como para poder darse cuenta un poco más de la aplicación de los infinitesimales. Bueno, hasta acá entonces lo que significa infinitesimales. Supongo que se entendió más o menos, un concepto muy básico. Obviamente que infinitesimales después los vamos a volver a tomar, a ver un poquito más en detalle, pero por ahora es esto, para que ustedes tengan, en realidad es esto, infinitesimales es esto, no hay más, no hay más. ¿Dudas? ¿En qué van en la parte práctica con la profe Giubergia o Sabornano? Creo que también las tienen a los dos profes ustedes. Es una de las pocas cátedras que tiene dos jefes de trabajo práctico, en este caso jefas de trabajo práctico, así que yo me tengo que sentir más que beneficiado. ¿Qué temas van viendo? ¿Ya han visto ya todos límites? No. Profe, no, vimos los casos de resolución, digamos, las indeterminaciones de 0 sobre 0, infinito menos infinito, infinito sobre infinito también. Esos tres casos Bien. vimos de resolución de ejercicios, digamos, de límite. Sí, son los casos más comunes y más de eso nos van a ver. Y aparte acuérdense que ustedes que quizás muchos de ustedes o muchas de ustedes son alumnos que han egresado de escuelas técnicas donde han visto ya el concepto de límite y hay una reglita llamada L'Hopital que permite resolver los casos indeterminados muy fácilmente con la aplicación de derivada. Vuelvo a repetir, eso para aquellos que a lo mejor en el secundario con un buen nivel de matemáticos, escuelas técnicas, tal vez lo han visto. Pero en esta primera parte, los límites se resuelven a través de operaciones matemáticas básicas, o algebraicas, o trigonométricas, o de propiedades simples, donde ustedes encuentran expresiones equivalentes donde la indeterminación se ha levantado. Después se van a dar cuenta que con la reglita que les mencioné, es una pavada resolver un límite. Pavada entre comillas, ¿no? Depende, se pueden complicar, pero es más accesible. Bueno, queridos alumnos y alumnas, si no hay más nada, pregunten si tienen alguna duda al respecto, que alguna duda general, lo que ustedes quieran preguntar, chicos, no tengo drama. No, en lo personal yo no, es como que siento que es muy abstracto el tema, pero no Sin duda. tengo como... Todo el teórico, Nicolás, y para todo en general y todas, todo el teórico tiene conceptos muy abstractos. O sea, ustedes tienen que empezar a, si se quiere, familiarizarse con eso. En la práctica es mucho más simple. Usted dice, bueno, en la práctica entendí lo que... Porque la práctica es aplicarlo, resolverlo. Hay todo un procedimiento que es medianamente sencillo si ustedes enseguida lo pueden entender, o por ahí les puede costar un poquito, pero con mucha práctica lo alcanzan a interpretar y lo hacen. Pero en la teoría tienen que manejar conceptos que a veces son
muy abstractos, son complejos de entender directamente, necesitan todo un razonamiento, si se quiere, por ahí hasta rebuscado, para poder interpretar. Pero por eso, chicos, aprovechenme a mí, yo tengo en el aula virtual un foro de dudas, pregunten allí en el WhatsApp, o cuando yo tengo estas clases que les sirve para mejor para sacarse dudas, aprovechenlas. En ese sentido, yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? No, yo tengo algunos docentes, colegas, que incluso no dan clase, no dan clase y no sé si han hecho video, hay mucha gente que ha hecho video, está bien. Yo debo haber sido uno de los precursores porque yo tengo el canal de YouTube hace más de 10 años, porque yo como director de una escuela, Perito Moreno, justamente el nombre de la escuela, yo generé el canal de YouTube justamente para poder utilizarlo con los docentes de la escuela y con algunos alumnos para temas muy puntuales, hace como 10, 12 años atrás. Y bueno, ahora lo único que hice fue reflotarlo y aproveché de generar videos y colgarlo ahí, o sea que yo ya tenía esto. El año pasado, en marzo, ya empecé a colgar algunos videos. Digo precursor, porque con esto no quiere decir que yo me ponga todas las tiras, hay muchos docentes que lo han hecho y muchos docentes de todo el país que lo han recontra utilizado al tema de los videos por YouTube o por alguna otra plataforma, a lo mejor también han generado diferentes medios para que puedan tener los alumnos videos. Y está bueno, porque el video, vuelvo a repetir, tiene su parte buena, como que también tiene su parte que no es positiva. La parte buena es que ustedes pueden sentarse con tranquilidad, rebobinar, analizar, anotar las dudas, pero para eso tienen que tener alguien que se las responda después. Para eso son estas clases o los foros de consulta. Y también pausarlo si se quieren ir, dar una vuelta, despejarse, volver a activarlo, rebobinarlo, volver a verlo 10 veces. Está bien, interpretándolo, porque verlo 10 veces para que no entienda nada no tiene sentido, pero ir tratando de buscar la forma. Lo que tiene sí en contra un video es que el que está obligado a hacer esto son ustedes. Nadie los obliga. Nadie está al lado diciéndole, mirá, fíjate, hacelo. Porque no está. Son ustedes sus propios voluntariados, por llamarlo de alguna manera, de hacer esta cuestión de ver los videos y analizar las dudas que tengan. Pero eso no dejen de ver los videos y anoten las dudas, porque eso es importante. Está bien, yo no voy a dar excepcionalmente hoy porque me pareció que fue muy rápido todo, bueno, lo voy a hacer. Lo hice, digo. Pero yo en los próximos son clases de consultas, justamente los videos y ustedes tienen los medios para preguntarme antes de la clase de consulta a través del foro del aula virtual o en WhatsApp también, no hay ningún inconveniente. Y pregunten, si tienen dudas, profe, qué sé yo, por ejemplo acá, no entendí lo que es infinitesimal. Bueno, yo le digo, mira, te respondo en el foro, mira, infinitesimal, te doy un ejemplo, te lo explico, te doy un par de cositas allí que puedas entender. Si me lo piden por WhatsApp, quizá por ahí va a ser más complicado que en el acto lo haga, incluso porque a veces uno tiene su ocupación, pero también puedo buscar una foto, una imagen, un ejercicio, un ejemplo numérico y explicarles alguna duda. Pero por eso depende de ustedes, ¿eh? El video que está colgado depende de ustedes. Por eso digo que es muy raro, excepcionalmente, que algún alumno que esté un poquito, o alumna que esté un poquito más adelantado o adelantada, y tenga intención de seguir viendo más allá. Los videos están en forma secuencial en mi canal de YouTube. Acá de infinitesimales ya pasamos a discontinuidad, continuidad y discontinuidad, que es el tema que sigue. Y tema también, obviamente, del primer parcial. Y continuidad, discontinuidad también es un tema netamente teórico. Ustedes no lo van a tener en la parte práctica. Salvo que algún docente lo dé. No creo. Por ahí da ejemplos, la profe Giubergia, muy buenos ejemplos con Sabornano, utilizando GeoGebra. Eso también aprovechenlo porque ahí es donde ustedes se dan cuenta con GeoGebra, que es una aplicación, un software muy bueno, o sea, se viera hace muchos años también, y lo utiliza muy bien la profe Giubergia, para que ustedes vean exactamente lo que sucede en la función cuando tienen que ver la discontinuidad en un punto. Creo que ella lo hace. Y en el caso de los temas que vienen, para mí es un elemento impresionantemente bueno el GeoGebra. Hay otros, ¿no? Pero bueno, el GeoGebra es muy bueno para que ustedes se den cuenta así, casi como simuladores, lo que pasa en algunas funciones. Bueno, si no tienen más nada, yo los dejo ya tranquilos a revisar y repasar todo lo que tengan que hacer. No se dejen estar, pónganse al día, lo digo en general, no solamente con análisis matemático, sino tienen álgebra, muchísimas materias y traten de ir con el ritmo adecuado. Cuando se pierde el ritmo es muy difícil poder volver a tomarlo, ¿eh? Eso lo digo como consejo que me ha pasado y también para que ustedes lo tengan en cuenta.